Buenas noches. Estamos aquí para hablar de la Parashá Kedoshim. Vamos a dar unas explicaciones por qué Moshe tuvo que explicarle esta Parashá al pueblo de Israel. Y él tuvo que explicar esta Parashá al pueblo de Israel en varias escalas. En primer lugar, le llamó a Aarón, que era el primero porque él era un Cohen y además era de una espiritualidad bastante alta. Entonces lo llamó y le explicó en privado, le explicó las enseñanzas divinas, o sea, la Parashá Kedoshim, que esta Parashá contiene más de 70 misbó, o sea, misbó y halajot, son leyes. Entonces, después de que le explicó a Moshe, que le explicó en privado, ya desde ese momento Moshe siempre se sentó a la izquierda de Aarón, que le explicó a Aarón las enseñanzas divinas. Él siempre se sentó al lado izquierdo de Moshe. Le gustaba escucharlo y se sentaba precisamente a ese lado. Entonces ya Moshe llamó a los hijos de Aarón y al padre, o sea, Aarón, y les explicó ya de manera más entendible, porque ellos pues ya tenían un entendimiento más reducido que el padre, o sea, que de Aarón. Entonces él les explicó las enseñanzas divinas o las misbó ya al entendimiento de ellos. Después ya él llamó a los ancianos. Ya los ancianos les explicó de manera mucho más especial, porque no tenían el mismo entendimiento de los hijos de Aarón y Aarón. Entonces él les explicó de la manera que ellos pudieran entender. El Señor Hashem le dijo a Moshe, le dijo que no fuera a enseñarles de la manera que él le había enseñado a él, porque no le iban a entender, que llamara a una asamblea para poder explicarle a todo el pueblo, que formara una asamblea para que él pudiera explicarles cómodamente cómo las enseñanzas divinas y todas las misbot que contiene la Parashá Kedoshim, y para que el pueblo le entendiera, hombres, mujeres y niños. Entonces Moshe convocó la asamblea y les explicó la Parashá Kedoshim. Ahí fue cuando Moshe le entregó le enseñó al pueblo todas las mitzvot, que son más de 70 que contiene la Parashá Kedoshim, y él les fue enseñando de manera que ellos entendieran. Después, porque la Parashá Kedoshim tiene también paralelos de los 10 mandamientos. Entonces ya Moshe les fue enseñando. En primer lugar, dijo el Señor les dijo que ellos tenían que ser sagrados porque Él era sagrado. Entonces ellos entendieron que Moshe les enseñaba que ellos, entre más dejaran el pecado, podían estar más cerca de Hashem. Y la Shekinah de Hashem estaría sobre ellos. Entonces, los 10 mandamientos, en primer lugar, pues está: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento dice que no tendrás otros dioses. En la Parashá Kedoshim 19:4 dice: no harás dioses fundidos. El tercer mandamiento dice: no pronunciarás mi nombre en vano. O sea, en la Parashá Kedoshim de 19:12 dice: no jurarás en mi nombre
diciendo mentiras. El cuarto mandamiento dice, recuerda el día de Shabbat y santifícalo. En la Parashá Kedoshim o en la Torah dice, en la 19:13 dice, cuida de mi Shabbat, o sea, santifícalo. Ese día pues no se puede hacer ningún trabajo, ojalá estar siempre ahí alabando al Señor, hablando de la Torá, estudiando la Torá, para santificar el Shabbat, como lo ordena el Señor. En el quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. En la Parashá Kedoshim, o sea, la Torá dice, 19:3 dice, cada hombre le deberá temer a su padre y a su madre, los debe honrar y temerles. Dice, en el sexto mandamiento dice, no matarás. En la Parashá Kedoshim dice que uno no debe no matar y estar cerca de la sangre de su prójimo, de no matar a nadie, ¿no? No prohíbe matar. En el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. En la Parashá Kedoshim dice, o sea, en la Torah dice, en el 20:10 dice que el adúltero y la adúltera deberán morir, porque pues si los cogen en fraganti, pues los apedrean y tendrían que morir. En el octavo mandamiento dice, no robarás. Es el mandamiento pues que el Señor prohíbe, no tiene que robar ni a su prójimo, ni robar la dignidad, ni robarle nada a nadie. En la Parashá Kedoshim dice, ustedes no robarán. El noveno mandamiento dice, no testificar en falso contra tu prójimo. O sea, si lo llaman a uno a decir, usted vio, usted hizo esto contra fulano, contra sutano, y dice una mentira, está testificando en falso. En el 10º mandamiento dice, no desearás lo ajeno. Ese mandamiento dice, también dice en la Parashá Kedoshim, dice 19:18, dice, amarás a tu prójimo y no desearás lo de tu prójimo, porque ellos pues pueden tener más, pueden tener menos y todo, no puede uno desear lo que tiene el prójimo, su prójimo, tienes que amarlo. Explica también en particular, en la Parashá Kedoshim explica también en particular la inmoralidad. La inmoralidad es un pecado gravísimo que daña el corazón de la persona, no solamente en pensamiento o en obra, porque daña el corazón y daña también a toda la nación. Entonces uno se tiene que alejar de la inmoralidad. La inmoralidad es muy grave, entonces no se puede decir. Entonces el Señor dice que busquemos ser similares a Él, alejándonos de todo el pecado, de la inmoralidad, de la mentira, que nos alejemos de todo para poder asimilarnos a Él. Naturalmente que nosotros somos humanos y pues no alcanzaremos a llegar a asemejarnos a la altura del Señor porque somos humanos, ni la de los ángeles, porque el Señor creó a los ángeles sin nada de malo. Todo Él los creó que no fueran para cometer nada malo. En lugar de al hombre sí lo creó como humano, entonces desde que nace el hombre siempre es a pensar cosas malas. Entonces uno tiene que tratar de alejarse de esas cosas. Hay una parábola que dice que un rey tenía una cava, entonces él contrató a varios hombres para que le cuidaran la cava, y entre ellos habían unos alcohólicos. Entonces ellos ya cierto tiempo
En cierto tiempo ya vino, que era bastante el tiempo, vino el rey a mirar las cavas y todas estaban perfectas, ninguna la habían abierto ni nada. Entonces, bueno, les pagó a todos su sueldo, pero les dio más a los alcohólicos. Entonces todos se devolvieron y le pelearon, que por qué le pagaba más a ellos si habían trabajado igual. Dijo, porque ellos hicieron más resistencia de no abrir una cava para poderse emborrachar, porque ellos son alcohólicos. De igual manera, nosotros, Hashem dice que de igual manera, Él nos recompensa o recompensa a las personas que tratan de dejar el pecado atrás, de dejar todo lo malo o todo lo que contamine la Torá, para que podamos subir un poco de estatura y llegar a parecernos a Él. Entonces, por eso tenemos que, por eso es esta de que les pagó más, porque ellos trataron de no abrir ninguna cava para poderse emborrachar. Igual, nosotros también tenemos que ser, sí, que luchamos, sí, tenemos luchas, bastantes luchas, que tenemos que dejar este pecado, que si tenemos pecado de mentira, toca dejarlo, que tenemos pecado de mirar mal a una persona, de hablar mal, de hacer chonjara. Entonces, eso el Señor lo recompensa. Bastante, dice el Señor, que Él lo recompensa a uno. Entre las prohibiciones que hay en el Kiddushin está también las relaciones maritales prohibidas, que están al final de la parashá, que la explica el Midrash. Entonces eso es pues que, bueno, en primer lugar el Señor dice que nosotros teníamos que ser sagrados, que tenemos que estar a la altura más o menos de Él, pero que tampoco, Él no pide que el pueblo judío o que el judío sea un ermitaño, no, Él tiene derecho a comer, a beber, a vivir bien y tener una vida cómoda, y entre más ellos luchen por tener vida cómoda y estar divertirse y todo eso, entonces tienen mucho más tiempo. Si ellos viven cómodamente en su casa y tienen todo, entonces tienen mucho más tiempo para estudiar la Torah. Tienen muchísimo más tiempo, entonces ya van dejando todo, no porque el Señor les dijo que se fueran como ermitaños, no. Él les dijo, tienen derecho a todo, a hacer lo que ustedes quieran, pero también de manera que puedan estudiar la Torah. Las prohibiciones maritales que prohíbe el Señor es no casarse con hermanas, ni casarse con hermanos, ni casarse con dos hermanas. En eso está dos Sadik, o sea, Jacob y Amram, que Jacob se casó con dos hermanas, que fue Raquel y Lea, y Amram se casó con Jochebed, que era la tía de él, hermana de su padre. Pero Moshe explicó esto a los sabios, le cambió para no hacer quedar mal a dos Sadik que eran importantísimos, entonces él lo hizo más suave para que las prohibiciones maritales, porque como ellos en ese entonces todavía no les habían dado la Torá en el monte de Sinaí todavía a Jacob, porque él hasta ahora iba con sus hijos, estaba en Canaán todavía, entonces fue cuando fue donde el hermano y el tío, y fue cuando se casó con las dos hermanas. Entonces esas son las prohibiciones maritales. Eso es lo que enseña el Midrash a lo último, que las prohibiciones maritales. Muy bien, gracias por ese fascinante resumen de Parashat Kedoshim. Entonces, vamos a ahondar un poco en qué consiste esta parashá, cómo podemos relacionarlo con la importancia de mantener una familia
y la importancia de qué es lo que venimos a hacer en este mundo, qué es lo que el Eterno nos mandó a hacer en este mundo. Porque dicen nuestros sabios que el libro de Baikra es el centro de la Torá y Kedoshim es el centro de Baikra. Entonces estamos hablando de que la Parasha Kedoshim es el centro de toda la Torá. Y lo que está escrito en Kedoshim es básicamente el secreto para absolutamente todo, de cuál es la razón por la cual venimos a este mundo. Los sabios en el mundo se han básicamente pasado todas sus vidas intentando entender cuál es nuestro propósito. Y la Parasha Kedoshim nos lo deja muy explícito, nos lo está dejando muy claro, como usted lo dijo. El Eterno nos dice, sean sagrados, sean santos, porque yo lo soy así. Al nosotros provenir de Él, tenemos que ser como Él. Ese es nuestro propósito y eso es lo que nos enseña la Parasha Kedoshim. Pero hay algo bastante interesante. La Parasha Kedoshim dice, sean santos porque yo soy santo. Y posteriormente, muy rápidamente, continúa diciendo, hay que temerle al padre y a la madre. Entonces lo que nos está enseñando la Parasha Kedoshim, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante de todo esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder ser santos? ¿Qué es lo que nos dice después de ser santos? Sean santos porque yo soy santo. A tu padre y a tu madre. Exactamente. Él nos está diciendo que hay que mantener las relaciones familiares para poder ser santos. ¿Por qué razón? Y esto lo podemos comparar con lo que dicen las Haftarot. ¿Y por qué vamos a decir Haftarot? Aquí hay algo bastante interesante con respecto a esta parashá, cuando se une con Aharei Mod, la parashá anterior, y es que según la tradición, sea sefardí o ashkenazí, hay una Haftará distinta. Por eso hablamos de Haftarot distintas. Una está en uno de los profetas menores, en Amós, y la otra va a estar en Ezequiel. ¿De qué cree que hablan las dos Haftarot? Si estamos hablando... Del respeto, en primer lugar, el respeto y el amor que le debemos tener al Señor, a Hashem, y después al padre y a la madre. Exactamente, de eso, precisamente de eso están hablando estas Haftarot. Sí, del respeto. Y es bastante interesante que hayan dos Haftarot para esta parashá, porque es básicamente el recalcar que es bastante importante el mantener estas relaciones dentro de la familia para poder ser santos, para poder practicar la Torah. Lo que nos está diciendo el Eterno es que la única forma en la cual nosotros vamos a poder practicar Torah es manteniendo, es manteniendo nuestra familia. No importa si estamos en una parte, en un extremo del mundo, en nuestra familia, si nosotros mantenemos nuestra relación con nuestra familia, vamos a poder practicar la Torah y vamos a poder ser santos. Eso es lo que nos dicen estas Haftarot. Sí. Amós y Ezequiel nos dicen, ustedes fueron esclavos en Egipto, ustedes se comportaron mal, pero si ustedes son santos y si ustedes mantienen estas relaciones, ustedes van a poder volver a mí, yo voy a tener misericordia de ustedes. Amén. Eso es lo que nos están diciendo estas Haftarot. Y lo dice dos Haftarot distintas. ¿Sí? Entonces es el Eterno, y vemos cómo funciona más o menos la mente del Eterno. Nos está diciendo, yo voy a tener misericordia de ustedes solo si ustedes cumplen con lo que yo les digo que están haciendo. Sí, en la parashá dice que si nosotros actuamos con respeto y nos alejamos del pecado, de todo, entonces y le oramos a Él estará siempre con nosotros para podernos ayudar y seguir adelante de la misma manera que estamos orando. Exactamente, y eso nos lo dice en la quinta ley ya. Nos dice, sean santos, pero yo les voy a enseñar a ser santos. En la primera ley ya nos dice, sean santos porque yo soy santo. Pero más adelante nos dice, yo soy quien les va a enseñar a ser santos. Nos va a enseñar, sí. Pero ¿qué es lo que dice después? Nos dice, cumplan mis leyes. Cumplan mis leyes. La única forma en la cual nosotros vamos a poder ser santos, según la Torá, según lo que el Eterno nos dijo, es cumpliendo la Torá, pero no cumpliendo la Torá solos, individualmente.
Exactamente. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues transmitiéndole a otras personas. Exactamente. Transmitiéndole y llevándole la Torá, llevándole la palabra a otras personas que son ignorantes de la palabra, que no saben, no conocen, no la conocen, no conocen no conocen la Torá, no conocen la palabra divina para ir a enseñarles para que ellos entiendan. Exactamente. Y ese es el centro de esta parashá Kedoshim. Nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y nos dice, amarás al prójimo como a tú mismo. Como a ti mismo. Pero también dice, amarás al extranjero como a ti mismo. Nos está diciendo que cumplamos con la labor de los patriarcas. Lo que aprendimos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que ellos no se centraban solo en su casa también. No. También iban y hablaban. Abraham sí. se sentaba en el camino para que la gente llegara. Isaac y Jacob iban y hablaban con la gente. Hablaban con la gente, sí. No solo se quedan en ese núcleo familiar. No. Tenían que hablar con el resto. Abraham hablaba con los señores y Sara hablaba con las mujeres. Exactamente. También las matriarcas lo hacían y lo hacían en comunidad, lo hacían en familia. Sara era una persona importante, entonces ella hablaba con las mujeres y Abraham hablaba con los hombres y los atraían y trajeron a muchísima gente. Muy bien, y eso es lo que estamos aprendiendo de esta parashá. Entonces, por eso es que dicen los sabios que esta parashá es la más importante. Sí. Incluso... Porque ahí están todas las leyes y están todos los mismos. ¿Pero para que qué? Debemos Exactamente. Para poder respetar a nuestro prójimo y poderles enseñarles la palabra divina. Para llegar a lo que el Eterno quiere que seamos. Amén. Que sean santos, ser santos como Él lo es. Amén. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Pero esta es la única manera en la cual lo podemos hacer. Según lo que dice la Parashá Kedoshim. Cumpliendo los estatutos, las leyes, los mandamientos, todo lo que Él dice acá. Sí, Señor. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer en comunidad, lo tenemos que hacer en familia. En familia, y por eso Él hace el énfasis como de que los también los extranjeros, y tenemos que coger a todos esos extranjeros y acercarlos a la luz de la Torá. A la luz de la Torá, sí. Como hacía Abraham y Jacob y todos ellos. Todos los patriarcas y todos los grandes sabios del pueblo de Israel se concentran en eso. Tenemos que traer esas luces que están allá. ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, tuvieron que bajar a Egipto? Y se sentaron en la región de Goshen. Porque ellos tenían que meterse en las naciones y sacar toda la luz que había en las naciones. El Eterno lo creó todo para bien. Por lo tanto, incluso en las tinieblas hay luz. Y eso es lo que aprendemos de la Parashá Kedoshim. Sí. Que no tenemos que criticar, sí, que hay una persona que no participa de lo que yo hago y no tiene los mismos pensamientos y las mismas ideologías que yo, que es cristiano, que es musulmán, que es taoísta, no importa. La Torá nos está diciendo, acérquese a esa persona. Acérquese a ese y háblele a de él. mí. Entonces, otra forma de ser santo y otro de las, podemos llamarlo, de las necesidades que entran dentro del paquete para poder ser santos, es esa. La única forma de participar de la Torá es estando en comunidad. La segunda, ¿cuál es? Ir allá, a las tinieblas. A las tinieblas, para llevar la luz. No para llevarla, sino para traerla. Traerlas al Eterno. Atraerlas al Eterno, pero también para darles luz. Exactamente. Para darles luz. Esa es otra parte del paquete de sean santos porque yo soy santo. La otra es practicar la Torá. El Eterno nos dice, sigan mis leyes. Es así de fácil. Nos dice dos cosas en esta parasha. Sean santos porque yo soy santo y cumplan mis leyes. Y cumplan mis leyes, sí. No es más. Y entre más cumplan mis leyes y se alejen del pecado y todo, estarán más al nivel de Hashem. Entonces, pero Él nos va a ayudar. Exactamente. Él nos va a llevar, nos va a mostrar el camino. Eso cómo es lo que hacerlo. nos dice. Exactamente. Él es quien nos va a traer hacia Él. ¿Sí? Aquí hay algo bien interesante y es el intentar definir la palabra Kadosh. Por ejemplo, la palabra Kedoshim, que es el nombre de esta parashá.
Kedoshim es santos. Kadosh es ser santo, es ser consagrado, es ser apartado. Pero ¿qué significa eso? ¿Ser apartado de qué o para qué o hacia dónde? Ser consagrado, ser sagrado. ¿Qué es ser sagrado realmente? Ser sagrado es seguir todos los mandamientos, seguir todas las leyes del Señor, apartarnos del pecado, apartarnos de las tinieblas y ser luz para otras personas. Es, Muy bien. En palabras del Baal Shem Tov, fundador del Hasidismo, dentro del judaísmo al Eterno se le llama Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Pero es algo bien interesante esta palabra Kadosh. El Baal Shem Tov nos dice, en el inicio de la creación, el Eterno lo cubría todo. Él lo llenaba todo. Pero para darle vida al universo, a la realidad en la que estamos, Él se contrajo de sí mismo. Él se apartó de cierto punto para poder crear el universo. Para poder crear el universo. Esa palabra Kadosh es alguien que se aparta, alguien que se esconde. Sí, el ser santo es apartarse de algo. Es el esconderse de algo. Para poder formar el universo. Y es de qué nos estamos apartando, según esta parashá. Usted ya lo dijo, de esas relaciones maritales que no nos convienen. De la inmoralidad. Exactamente. De la chunjara, de qué, de mirar mal a las personas, de qué más, de desearle mal a otra persona, de a veces inventarle cosas que no son, de toda la inmoralidad y todo lo que el ser humano puede ser capaz de hacer. Exactamente. Entonces, porque el ser humano siempre tiende a hacer lo malo. Él siempre, desde que nace, está predestinado para siempre hacer lo malo. Entonces, tiene uno que ir aprendiendo, pero por eso el Señor dice ahí en la parashá que Él nos llevará de la mano, que si le pedimos y le rogamos, Él nos llevará de la mano y nos librará de todas esas cosas. Exactamente. Y Él estará con nosotros. Eso está muy bien. Pero incluso no solo nos apartamos de esas cosas malas, sino también el Eterno nos pide que nos alejemos de cosas que, aunque parezcan buenas, no lo son. No lo son. Según nuestros pensamientos. Exacto, porque ahí dice que en el pensamiento, el corazón y el pensamiento y físicamente uno comete pecados. Entonces tiene uno que apartarse de todo eso. Entonces cuando hablamos esto, usted lo dijo dentro de su midrash, dentro del midrash de los alcohólicos. Ellos hicieron un esfuerzo tremendo para poderse se apartaron. Y el Eterno quiere que seamos como Él, quiere que seamos santos como Él, quiere que nos apartemos tal como Él lo hizo. El Eterno no llega y dice, ustedes tienen que cumplir con un mandamiento sin Él primero haberlo hecho. Moshe nos enseña eso. Moshe nos dice, la Torah no está allá donde ustedes no puedan alcanzarla. ¿Por qué razón? Porque el Eterno nos está demostrando que Él mismo lo hizo y que se puede hacer. Pues sí, porque el ejemplo es en Génesis, no me acuerdo ahorita, dice que cuando Moshe se subió a recibir la Torah, los ángeles no se la querían entregar. No, que no, ¿por qué? Y lo iban a matar y tal cosa. Entonces el Señor le dijo, agárrate de mi talí. Y él se agarró del talí y le dijo, ahora habla. Entonces Moshe le dijo, mira, ustedes aquí no necesitan la Torah. Ustedes aquí son santos, ustedes no cometen pecados, ustedes no hacen nada. Mira los de abajo, allá está el pueblo, esos son humanos, ellos sí cometen pecado. Para eso es la Torah, para enseñarles a que no cometan el pecado. Y la Torah sale del Eterno, es la esencia del Eterno. Y ahí entonces los ángeles le dijeron, sí, llévatela. Entonces fue cuando le entregaron la Torah y él mismo se defendió, entonces porque él se agarró fue el Señor para que lo defendiera, pero el Señor le dijo, no,
tú tienes que defenderte. Ujú. Muy bien, entonces, sean santos. Ujú. ¿Qué es lo que hemos entendido de todo esto? Que el Eterno nos está diciendo, ustedes, a quien yo insuflé vida, a quien yo les di parte de mí, parte de mi alma, porque Él insufló en las fosas nasales de Adán, Sí, parte de sí mismo. sí. Él nos está diciendo, así como yo soy santo, así como yo tengo ciertas peculiaridades y particularidades, ustedes también pueden tenerlas. Sí, Y porque, ustedes también pueden adquirirlas. porque el Señor nos reconoce es por el olfato. Porque el Señor cuando creó a Adán le dijo, Dios, si le doy la vida por los ojos, no porque los ojos ven cosas pecaminosas. Si le doy la vida por la boca también habla. Por los oídos escuchan cosas malas. Entonces le dio, fue por la nariz, le dio la vida. Ujú. Nos lo dio por la nariz. Y nos está demostrando el Eterno en esta parashá que podemos llegar a ser como Él. Ujú. Incluso mayores que los ángeles. Mayores que los ángeles. Como lo Ahí dijo, dice- como ahí lo dice, dijo aquí en su Midrash. Sí. Aquellos que se esforzaron más. por apartarse Les fueron paga- más recompensados. Más recompensados, sí. Aquí Dice que nosotros que nos esforzamos más que los ángeles, porque los ángeles no tienen, ellos no fueron creados para cometer vamos pecados. a ser mayor recompensados. Mayor recompensados, sí, claro. Vamos a estar más arriba que ellos. Entonces, Tenemos el sí. poder de estar más allá que ellos. Y esto es lo que nos está enseñando esta parashá. Nos está diciendo, ustedes son los que van a tener las herramientas, las particularidades que yo tengo, dice el Eterno, para poder cambiar el mundo, para poder llevar luz a las naciones, Luz a las naciones. para poder ser quienes restauren el pecado original, para poder terminar con la creación, Amén. para que seamos copartícipes en la creación de Él. Eso es lo que quiere el Eterno y lo que nos está enseñando en esta parashá. Las Haftarot nos hablan del exilio del pueblo de Israel en la oscuridad. Entonces vemos que, conectando con todo lo que hemos dicho, la parashá Kedoshim es la manera en la cual la persona que se quiera acercar al Eterno tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Entonces Él nos Pero- dice, hágalo de cierta manera, pero incluso nos dice, haciéndolo de tal manera, yo lo voy a coger a usted Y le voy y a si usted enseñar. no quiere moverse, lo voy a llevar Lo allá en voy la a llevar. oscuridad. Sí, Que es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo elegido, es el pueblo elegido. es el pueblo. Se le dio la Torá, se le dieron los sabios, se le dio la enseñanza de la Torá, todos los días la práctica. A ellos fueron quienes se les dio las instrucciones, pero se quedaron quietos. Sí, no hicieron Y nada. el Eterno dijo, bueno, ustedes ya tienen sus líderes, ustedes viven en comunidad, ustedes se están acercando para mí, pero les falta ese último detalle, que es, tienen que ir a las naciones Ir a y llevar. tienen que traer las luces, restaurar, y solo así podrán cumplir completamente con su papel. Y Exactamente. las Haftarot nos dicen eso. El pueblo de Israel fue redimido de Egipto, se le dio la Torá, se les dio el templo, se les dio la conexión con el Eterno, pero no se movieron, se quedaron quietos. Sí, no Entonces el Eterno, a las malas, los llevó a la oscuridad. sí, porque ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha llevó pasado? a cautiverio. Exactamente, pero ¿y qué es lo que ha pasado en el cautiverio? Como dice usted. Estos últimos 2000 años después de la destrucción del segundo templo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con el pueblo de judío, de Israel? ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? Orarle al Señor, pedirle que lo perdone, hacer tumá, Teshuvá. hacer Exactamente. techuvá, para que el Señor los perdone, y el Señor los perdonó, porque ellos duraron en el exilio, duraron 70 años, y allá ellos lloraron y pidieron, y el Señor es lo que dice ahí, si se arrodillan y me piden y me claman, yo los sacaré, los llevaré a la tierra Ujú. que les he prometido.
Muy bien. Y ahí fue cuando ellos lloraron y pidieron y el Señor los llevó, los sacó de allá. Y eso es lo que ha pasado incluso en este exilio. En este exilio que ha sido el más largo, 2000 años de exilio, que después de 2000 años ya están de sufrimiento, están volviendo. pero no solo de sufrimiento, sino de Teshuvá, el pueblo judío le ha enseñado a las otras naciones. El pueblo judío ha sido bendición para las otras naciones, les ha enseñado a orar, y no solo en el ámbito espiritual, sino también en el material. Como fue Jacob para Labán, él fue bendición, donde él estaba, todo prosperaba. Él le prosperó todas las riquezas. Salió Jacob de Labán y Labán perdió todo. Entonces, Jacob, donde estaba, y a pesar de estar Jacob todo ese tiempo allá, fueron 20 años, porque él también cometió una transgresión de que le dijo al Señor la vez que estaba durmiendo, que iba para Harán, que le daría todo, si él lo traía con bien y le daría sus vestiduras y de comer y todo, le daría el diezmo. Y Jacob cometió el error de que duró 20 años, se le olvidó darle el diezmo al Señor. Sí. Sí, se le olvidó. Entonces el Señor por eso le mandó pues una cantidad de castigos y todo. Pero que castigos que al final fueron bendición, como lo ha sido para el pueblo de Israel. Sí. El pueblo de Israel ha bendecido al mundo entero. No solo a la tierra de Israel, sino... Pero pues también cuando llegaron a Egipto, ellos dijeron que venían por un poquito tiempo, ¿no? Y debían haberse estado, era un poquito de tiempo, y haber salido después. Pero como allá les dieron la tierra de Gosén, que esa tierra ya se la habían dado a Sara, cuando se la dio el faraón se la dio a Sara, prácticamente esa tierra era de ellos, por eso se la volvieron a dar. Pero ellos debían de haber estado, era un poquito de tiempo, no tanto, por eso fue que se quedaron allá. Pero al final porque el Eterno los restauró, los trajo, los sacó de allá. Y también porque Jacob siempre decía, yo soy tu siervo, y él no era ningún siervo, él era un sadí, era un elegido de Hashem. Entonces él le dijo, cuando se encontró con Isaú, le dijo, yo soy tu siervo. Y él no debía haberle dicho tu siervo. Cuando se lo presentó José al faraón, le dijo, yo soy tu siervo, aquí tu siervo. Entonces no, porque por eso fue que el Señor los castigó haciéndolos esclavos por 200 años. Por 200 años por eso y por no haber salido antes de ahí de la tierra de Egipto. Bueno, pero todo fue para bien. Sí, todo claro, para bendición, obvio. Todo eso y lo vemos en la parasha. Fue cuando ya salieron y les dio... ya eran un pueblo y les dieron la Torá. Y le dio la Torá, sí. Estaban ya listos fue cuando para eso. Y se los dio, fue a ellos, fueron los escogidos. Eso es lo que pasa en este momento. Fueron los escogidos, sí, obvio. Entonces nosotros también somos escogidos del Señor para poder llevar la Torá al mundo. Para poder restaurarlo y poder traer al Mashiach. Al Mashiach, sí. Para que pueda venir el Mashiach toca llevar la Torá. Exactamente. Y esto es lo que aprendemos de Parashat Kedoshim, realmente profundamente mesiánico. Nosotros no tenemos al Mashiach ahí prisionero porque no puede venir porque no hemos terminado de cumplir con lo que dice la Parashat Kedoshim, lo que dice el corazón de la Torá. Tenemos que cumplir para que pueda venir él. Exactamente. Sí, señor. ¿Algo con qué concluir? ¿Algo que dejarles a las familias? ¿Cómo debemos participar de esta parashá? Participar, sí, tenemos que ser estudiosos de la Torá, enseñar, llevarla al mundo entero, enseñársela a las personas que no conocen y hablarles. No importa que le digan a uno, no, usted está loco, usted es esto, usted no sabe lo que está hablando, entonces uno tiene que explicarle, decirle, es la Torá, es la palabra del Señor, la que el Señor mandó para que le llevara al mundo entero y le entiendan y saben quién es el Señor. Sí. ¿Quién es Hashem? Es necesario que recordemos que todos nosotros venimos de la misma raíz. Adán y Eva eran una sola pareja. Todos somos descendientes de ellos. Amén. Por lo tanto,
Todos somos básicamente como una gran familia. Amén. Y el Eterno lo que quiere es que podamos restaurarnos. Y que trabajemos y Pero nos en esforzamos. nuestra relación familiar, porque solo así, entre más personas lleven el mensaje de la Torá, más rápido podremos traer la bendición, más rápido podremos traer al Mesías. Exactamente. Pues solo si lo hacemos en familia, solo si aceptamos que esa persona que vive a 1000 kilómetros, que vive en otro país, con quien yo tengo conflictos, con quien yo estoy mal, aprenda del Eterno, solo en ese momento. En ese momento viene el Mashiach. Vendrá el Mashiach. El Mashiach, sí. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya o nos hayan entendido lo que hemos explicado. Les agradecemos mucho. Muy amables. Amén.